atraviesa el corazón en esta forma, y entonces aquí es lo que le llaman el eje paraesternal largo, que es como si hicieran un corte tomográfico del corazón a lo largo, ¿ok? Y van a ver estructuras alargadas, de tal manera que estoy cortando así, y aquí ven ustedes el ventrículo derecho con su pared anterior, el ventrículo izquierdo, que está conectado a la aurícula izquierda por la válvula mitral, y el ventrículo izquierdo tiene una sola cámara, a diferencia del ventrículo derecho que tiene dos cámaras. El ventrículo derecho son dos estructuras cavitarias, una de entrada y una de salida, que están divididas por una cresta que se llama cresta supramarginal. Bueno, son muy diferentes los dos ventrículos. El ventrículo izquierdo es más homogéneo y es una sola estructura, es una sola cavidad a donde llega la sangre a través de la válvula mitral, y de la misma cavidad sale por la aorta. O sea que, digamos que hay una cámara de entrada y una de salida, y quizás si hay una división sería por la hoja anterior de la válvula mitral, que separa la entrada de la salida. Entonces, luego, para que ubiquen las estructuras, verán que el ventrículo izquierdo, en esta imagen, se ve el tabique interventricular y la pared posterior. Ya identificaron bien las imágenes. Ahora, lo que sigue, que quiero que ustedes se familiaricen con esta imagen, son la contracción del ventrículo izquierdo, que es pareja. Vean cómo las paredes se acercan hacia el centro. En el centro está mi dedo, y se acercan al centro. ¿Está claro? No solamente se acercan al centro, sino que además hacen un fenómeno que se llama engrosamiento sistólico. No me hagas así, cabrón. ¿Por qué no? Si no, se me caen los lentes. Entonces, hacen lo que se llama engrosamiento sistólico. Fíjense ustedes. Yo voy a detener esto en diástole, en diástole, y vean cómo está el grosor, así visualmente. Puedo medir, pero no quiero que lo vean. Cómo está el grosor del tabique interventricular y de la pared posterior. Y el sístole. Y vean el grosor. Vean nada más la pared posterior hasta donde sube, y el tabique interventricular. O sea, no solamente hay un movimiento hacia el centro del ventrículo, sino que hay un engrosamiento sistólico. Lo voy a dejar moviendo un poquito más, y sirve que me hacen preguntas sobre esto. ¿Alguna duda? Ahorita estamos definiendo la anatomía para que nos... Estamos viendo, lo que me interesa es que vean, te digo, no vamos a ver otras proyecciones, porque las otras que vamos a ver es la misma aproximación paraesternal izquierda, para que ustedes puedan ver lo que es normal con lo que es anormal, que vamos a ver más adelante. Entonces, si lo ven clarito, no hay dudas. Bueno, si hay alguna duda, bueno, no solamente eso, quiero que vean el tono de grises, ¿sí? Cómo es gris el tabique, y cómo es gris también la pared posterior. Este tono de gris indica un músculo vivo, ahí no hay fibrosis. El endocardio siempre es un poquito más brillante, como lo ven acá, y tan, ¿no? Bueno, ahora vamos a un paciente anormal, que la normalidad que a mí me preocupa. Nosotros podemos hablar en cuanto a la movilidad de normoquinesis, o sea, nosotros decimos que ese ventrículo es normoquinético y que no tiene trastornos segmentarios de la movilidad, por lo menos en los segmentos que vemos aquí. Hay otras, por ejemplo en la apical vemos otras paredes, pero los segmentos que vemos aquí no hay un trastorno de la movilidad. Entonces, yo describiría esto como un ventrículo izquierdo con una contractilidad global conservada, una fracción de expulsión, bueno, que habría que medirla, debe estar arriba del 60%, pero además que tiene normoquinesis. Cuando se mueve poquito, decimos hipoquinesis. Cuando no se mueve, decimos aquinesis. Y cuando se mueve en contra, a veces cuando hay una zona del ventrículo que está aneurismática, la sístole, en lugar de acotarse, se expande,
Eso se llama disquinesis. No hay tanta bronca con eso. Entonces, ahora vamos a ir con ¿dónde está? Raymond. Raymond es el caso que íbamos a discutir hoy, pero me pidió y hace seguimiento para ver si lo hace. ¿Cómo se llama el interno? Juan Carlos. Juan Carlos, que lo va a presentar para que presente este caso. Este hombre presenta una situación, la vamos a ver, fíjense bien. La imagen no es muy buena, pero es suficiente para hacer el análisis de lo que ya vimos y la comparación. Vean ustedes. ¿Sí ven todos? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Hay algo que les llame la atención en comparación a... Dilatación del ventrículo. Está más grande, la cavidad del ventrículo izquierdo está más grande. No se distingue bien el tabique. Mira, voy a... No, el tabique se mueve bien acá. Se mueve. Pero se ve menos Aquí no se ve la La apertura valvular. Acuérdense otra vez las estructuras. Estoy cortando el corazón hacia lo largo. Lo que veo es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tabique interventricular, pared posterior, aurícula izquierda con la válvula mitral, la aorta, la raíz aórtica con la válvula aórtica que ya se está viendo así. Entonces, voy a tratar de hacer un poco de memoria de mis incursiones juventiles en el cine y voy a meter mi dedo. Entonces, vean ustedes. Dios mío, ¿por qué tengo que...? ¿Qué hizo para merecer A ver. Ya está mi dedo. Se está grabando todo. Fíjense ustedes, otra vez. Las paredes No llega al centro. se acercan, no llegan, pero se acercan al centro todas las paredes. No. No. Fíjate, por ejemplo, la pared posterior, Casi no. a mí me da la impresión de que se acerca al centro. ¿Quién? No mucho, miren, pero se acerca. Esta parte del septum parece que se acerca. Pero, Esta parte pero del mucho centro. menos. Sí, pero ¿cómo ven esta parte del centro? Se acerca, se mueve esta parte del centro. Casi no. Entonces yo diría que esto sería hipocinesia de la pared posterior y aquí en esta parte del tabique yo diría que es asinesia. Pero fíjense bien, nada más quiero que vean el aspecto, vamos a centrarnos en el tabique. Echen un vistazo al aspecto de grises, de tonos de grises del tabique y traten de buscar si hay alguna zona brillante. Poquita. Aquí en el endocardio, pues No, a las 12. ¿En el Yo no- endocardio o no? A Yo lo las veo- 12 del día. un poquito brillantito, Poquito, sí. pero básicamente hay el tono de gris, fíjense en su mente, ¿se parece este tono de gris No. al que vimos antes? No. ¿Por qué no? Menos Está más brillante. oscuro, no tiene la pared brillante. Bueno, Y está más oscuro, no está menos gris. voy a pasarles a otra imagen. Salimos de Raimundo y vamos a regresar, vamos a irnos con mi tocayo. No creo que sea el cine. Con usted. Sí, contigo. Para que no recree el La pasado. primera vez que invité al cine a mi mujer era mi amiga. Pero te advierto que yo me tomaba. Se sentó como 3 lugares. Hasta la fecha, ¿no? Ya lo he visto en el cine. Hasta la fecha me tomaron. ¿Ah? No, hasta la fecha se sienta lejos del cine. A ver, entonces. A ver. Hasta la fecha me tomaron. Fíjense en esta cosa. Esta es otra aproximación. Uy, está muy diferente. Pero vean ustedes. Quiero que se centren en el tabique interventricular. ¿Cuál es el tabique? Es este ahora. Es este ahora. Es este Pero ahora. estamos en el mismo plano, pero No, ya no. diferente. Aquí Ah, lo es cambié. otro plano. Sí, aquí no. Ah. A ver, déjame ver si acaso tengo el mismo. Ese es un corte. Híjole, es que el que sería el mismo, la imagen No se ve está casi. del nabo. Ahí se ve claro. Pero vamos a ponerla. Este es el tabique interventricular. Sí se veía claro. Fíjense en mi pluma. Vean cómo tampoco se acerca al centro.
Parece que se acerca, pero es que lo jala la punta del corazón, pero realmente el tabique no se acerca, pero tampoco se engruesa. Y quiero que vean el tono de grises. ¿Hay alguna diferencia? Ahí es totalmente brillante. Aquí es totalmente brillante. ¿Ok? Y no fino. Aquí es totalmente brillante. Más delgado. Entonces, fíjense bien, que es la pregunta, ¿por qué algunos segmentos del ventrículo izquierdo o del corazón podrían no moverse? Que esa es la pregunta de la clase, ¿no? Por falta de... Entonces, ya vieron ustedes dos tabiques interventriculares que no se mueven, pero son diferentes. Y se mueven por situaciones diferentes, por condiciones diferentes. ¿Ok? Bueno, ya. Dejamos esto por la paz. Y bueno, voy a dejarlo aprendido por si luego hay algunas dudas. Y nos vamos acá. Ahora sí ya necesito guachando para este lado. ¿Para allá? Mario, ¿qué lugar? Carlos, de ese lado te puedes sentar yo. Doctora, Entonces, doctor Medina, venga para acá, para que vea. las razones por las que un ventrículo puede no moverse, por las que una pared del ventrículo izquierdo, principalmente es lo que más vemos, también existe el ventrículo derecho, pues puede haber varias razones. Y una de ellas, ¿alguien puede imaginarse cuál? Carlos, ¿verdad? ¿Alguna razón que se te ocurra por la cual no se contraiga una pared del corazón? Por falta de electricidad. Por falta De electricidad en el ventrículo. No, Por infarto. por infarto. Por infarto. Mira, este hace fuego con infarto, ¿no? No con la camisa. Es por infarto. ¿Alguien sabe lo que es un infarto? Muerte celular. Muerte celular. Pero no de cualquier tipo de muerte celular. Hay varios tipos de muerte celular. Hay varias causas de necrosis. La apoptosis, por ejemplo, es muerte celular y no es un infarto. Entonces, el infarto es la muerte celular, como bien dices, de causa isquémica. Entonces, una causa por la cual puede no contraerse una parte del corazón, como lo vimos ahí, es por infarto. ¿Alguien se le ocurre otra razón? ¿Algún daño del músculo? Alteración Una Una miocardiopatía. miocardiopatía. Un bloque. Irrigación. ¿Eh? Irrigación, pero sería lo mismo. Sí. No. Está bien. Isquemia. Si llegara el infarto, ¿no? Isquemia. Sí. Doc, ¿no quiere agarrar una silla de estas? Aquí, mira, de este lado. Gracias. Y hay dos más. Hay dos razones más que tal vez no las conozcan, pero sí las han oído mencionar, ¿no? Que hay algunos animales que no estoy hablando de la competencia, ¿No? espérate. Entonces hay algunos animales que para ahorrar energía, cuando la energía es poca en invierno, hibernación. ¿Ahí qué dice? Hibernación. Esa es otra causa. Y otra más. Vamos a hablar. Y otra más, que es un fenómeno que se llama stoning. Que disculpen Ahí estamos ustedes, peor. Aturdimiento. disculpen ustedes que no hay una traducción Apendejamiento. al español. Es algo así, es apendejamiento. De hecho, así decíamos nosotros en el servicio, tiene un ventrículo apendejado. No hay una traducción, entonces todo el mundo habla de stoning. Y bueno, entonces estas son las razones por las cuales el corazón puede no moverse. Y es crítico saber, porque de estas 4 causas, una de ellas es diferente a las otras 3. ¿Cuál es la diferente? A ver, ¿cuál de todas estas causas piensan ustedes que sea Una la diferente? de todas las demás. Infarto. Infarto significa no recuperabilidad, irreversibilidad de la acinesia.
Necrosis, irreversibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Si este ventrículo no se está moviendo, entonces las medidas de revascularización que yo quiera proponer, el paciente va a correr el puro riesgo sin ningún beneficio, porque eso que está muerto está perdido. Y las otras tres comparten la característica de viabilidad, de reversibilidad. Esto es crítico, porque también ocurre lo contrario. Si un paciente con una zona aturdida, hibernante o isquémica, no hago nada por él, Va a evolucionar el infarto. puede ser, o simplemente va a llevar una vida de mala calidad y un riesgo de muerte que puede ser revertido. Okay. Entonces, el infarto es resultado de la oclusión súbita de la circulación coronaria hacia un área de tejido, que esto generalmente es debido a un trombo. Alguna vez, o sea, puede ser un espasmo coronario. A mí me encanta ese término, porque luego dicen, es un espasmo coronario. Puta, para saber si alguien tuvo un espasmo coronario, tienes que ver la arteria espástica, o sea, ¿no? O sea, no, es que tuvo un espasmo coronario, tuvo un espasmo cerebral. ¿Cómo chingados saben que alguien tiene un espasmo en una arteria? Tienes que verlo. Cuando te asustas mucho, puedes tener espacio. Claro, pero eso, viejo, conduce a muertes. Oye, ¿por qué diste alta al paciente? Es que tuvo un espasmo. ¿No? ¿Qué tiene ese paciente? La causa más frecuente de infarto, bueno, ¿cuál será? Omar. ¿La causa más frecuente de infarto? Sí, de infarto agudo. Ya lo puse ahí en el centro de la placa. De las placas. El trombo. El trombo es la causa más frecuente. Acuérdense ustedes, y esto nos va a servir para diferenciar las otras entidades patológicas. Entonces, el infarto está precedido de un coágulo, de un trombo. Casi siempre es un trombo rojo en el interior de una arteria coronaria que interrumpe súbitamente el aporte de sangre oxigenada a una zona del corazón, y esta zona empieza a hacer cambios que lo llevan a una necrosis, ¿no? Hay formas diferentes de presentación de la necrosis. La más habitual en el infarto es la citomiolisis coagulativa, en la cual hay pérdida de las estructuras, de la mayor parte de las estructuras celulares, puede haber pérdida de la membrana, y en las áreas... Al decir trombo, se refiere a aterotrombosis. Aterotrombosis. No trombosis, que es diferente, es aterotrombosis. Bueno, la aterotrombosis es una trombosis. Sí, es el resultado final, pero precede una placa de ateroma. Acuérdense que la sangre es compatible con una sola célula. ¿Con cuál? Digamos, Solo hay una célula que es compatible con la sangre. Solo hay una célula, solamente la célula endotelial, puede estar en contacto con la sangre sin hacerla reaccionar, sin provocar, echar a andar una cascada de coagulación. ¿Ok? Entonces, si cualquier otra estructura que se ponga en contacto con la sangre va a echar a andar la coagulación. ¿Sí? Entonces, una placa rota, la placa está cubierta por el endotelio. La placa se fractura aquí, se rompe, ahí se agregan las plaquetas. Sí lo dice ya. Porque hay algunas estructuras que reaccionan más, que provocan más trombosis. Sí, yo solo. Entonces, dentro de las que provocan más trombosis es el trombo. O sea, el mismo trombo genera más trombosis, y el colesterol. El colesterol es altamente trombogénico. La colágena es altamente trombogénica, y justamente al denudarse el endotelio en una placa, lo que expone a la sangre es grasa y colágeno. Entonces forma el trombo, provoca un infarto. Esa zona de infarto, si ustedes tienen, este es un pedazo de músculo cardíaco, esta es la zona de infarto, esta es la zona de necrosis, pero alrededor de esta zona de necrosis hay otras cosas. Una de ellas es una necrosis por
contracción excesiva. El miocardio que está alrededor de la zona necrótica inicial, del centro de la necrosis, se contrae con gran fuerza y también tiene isquemia, y este miocardio se mueve de diferente manera en bandas de contracción. Le llaman bandas de contracción de Zenke o citomiolisis colicoactiva. Entonces, pero alrededor de esto hay una zona que es parecida a la del infarto cerebral, que es una zona de penumbra, que es una zona en riesgo. ¿Okay? Entonces, ya se imaginarán ustedes que en la misma área de necrosis, en la misma área de infarto, coexisten zonas viables, zonas no infartadas, que pueden Recuperable, ¿no? que pueden ser recuperables. Entonces, yo tengo una zona infartada, pero resulta que puedo rescatar el 25% de esa zona, o el 70% de esa zona, porque hay células vivas incluso en el interior de esa zona. Hablan de infarto transmural, de infarto subendocárdico. Esas son definiciones clásicas, más clínicas que anatomopatológicas. Pero bueno, para fines prácticos vamos a decir, la zona infartada es una zona que no se mueve y que no es recuperable. Habría que ver qué estudios tendríamos que hacer en un sujeto para saber si esa zona es o no es recuperable, o qué grado de recuperabilidad tiene. Bien, sin embargo, en muchas ocasiones la obstrucción no genera un infarto, pero genera isquemia. ¿Alguien sabe qué es isquemia? Disminución. Esa es hipoxia, o anoxia, no, esa Los sería requerimientos- oligoemia. Con Los requerimientos de acidosis. oxígeno son mayores que el aporte. Ese es isquemia. Es decir, es el desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Cualquier tejido puede tener isquemia. Bueno, la isquemia del miocardio es el desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno del miocardio. Entonces, si nosotros ponemos de un lado este aporte, ¿de qué depende el aporte de oxígeno? ¿De qué depende la doc? ¿Tú cómo te llamas otra vez? Mario. Mario, ¿de qué depende el aporte de oxígeno? De un buen gasto cardíaco, Del flujo. Vamos a poner del flujo coronario, ¿no? De la buena capacidad que tiene la coronaria, que es un tubo, para entregar esa sangre oxigenada al corazón. Okay. Flujo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Gasto, flujo y queda. Perfusión. Bueno, perfusión. Vamos a poner. Entonces, digamos, perfusión. Es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, la perfusión es el resultado justamente del flujo y otras cosas. ¿En qué momento se perfunden más las coronarias? ¿Saben ustedes? En la diástole, por varias razones. En la sístole, el corazón se está contrayendo, está presionando los capilares y está aumentando la presión dentro de la cavidad. Si nosotros tenemos un segmento de la pared ventricular y aquí tenemos epicardio y aquí tenemos endocardio, las arterias vienen desde aquí, se ramifican y tienen que penetrar hacia de epi a endocardio. Si la presión obviamente todo esto lleva un gradiente de presión, ¿verdad? La presión sistólica en la coronaria pues es la misma que si no hay obstrucciones, debe ser la misma que la presión en la aorta. ¿Cuál es la presión sistólica? Normalmente, díganme una. 120 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, cuando se está contrayendo el ventrículo izquierdo, ¿cuál será su presión? Si no hay estenosis aórtica. La misma. Entonces, 120. ¿Cuál sería el gradiente de presión entre el epicardio y el endocardio? En ese momento. Sí, en la sístole. No hay gradiente. Pues no hay gradiente. Entonces, las posibilidades de que haya perfusión, como bien dije, bonita palabra,
No existe, ¿no? Casi no hay perfusión en sístole. Pero en diástole, ¿cuál será la presión de la aorta o de la coronaria durante la diástole? 60. 60 vamos a poner. ¿Y cuál es la presión de diástole en el ventrículo izquierdo? Doc, Carlos, ¿cuál es la presión del ventrículo izquierdo de la diástole? Sería 60. No, estarías... No. Si la sistólica era de 120. Fíjate nada más. La presión de diástole del ventrículo izquierdo es la misma presión capilar pulmonar. La misma. Si no hay un corte de átomos, si no hay estenosis mitral. Tendría que ser la misma. O sea, si no hay una barrera mitral, tendría que ser la misma. ¿Cuál es la presión capilar pulmonar normal? En fisiología básica. 20. En un corazón enfermo. Pero te voy a poner 20, ¿no? Es muy alto. Pero vamos a poner que esté en 20 en la diástole. Tienes aquí 60. ¿Cuál es el gradiente? ¿Cuál? 40. Tienes un gradiente de 40. Hay perfusión. Si esto es normal, que pudiera ser de 10 en lugar de 20, pues tienes un gradiente de 5. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, la presión, la diástole es cuando se perfunde más el ventrículo izquierdo principalmente. Y esto me hace pensar en otra situación que puede mejorar o empeorar la perfusión. Es decir, si la perfusión es principalmente en diástole, ¿qué podría mejorar la perfusión? ¿Qué haría variar la perfusión coronaria? Es que te digo, no nos forma bien el monote, ¿eh? ¿Por qué la frecuencia? Pues por haber esa relación entre sístole y diástole. Y eso, Porque eso todavía a más menor patente del frecuencia, pediatra. no, porque a menor frecuencia tienes mayor tiempo de diástole. Si el paciente tiene 50 de frecuencia, tiene mayor tiempo diastólico que si tiene 80. Entonces, el tiempo de diástole va Y un requerimiento también. estamos con el aporte. El tiempo de diástole. Ahora, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, les gustaría saber cómo está la viscosidad sanguínea. ¿Ya? A mayor viscosidad, mayor hematocrito, esos hematocritos de 60, de las que tienen policitemia, bueno, pues va a reducir el aporte, porque además en estos pacientes hay una retención, la hemoglobina no es buena para ascender, ¿se acuerdan de aquellas curvas de Langerhans? No es buena para ascender, y este es otro de los fenómenos, la hemoglobina, y la calidad de la hemoglobina para ascender el oxígeno, etc. Entonces, como ven, hay varios, pero cuando hay obstrucción coronaria, el aporte va a depender también del grado de obstrucción y va a depender también de la calidad de la circulación colateral, si es que la hay. Entonces, como ven, hay varias situaciones que modifican el flujo coronario. Incluso hay una que le llamaban locura de Gregg, un investigador medio Lucas, apellidado Gregg, que él decía que había un fenómeno que se llamaba eretismo cardíaco, y que no es que el flujo, que lo que modificaba el flujo, decía él, era la actividad cardíaca, es decir, entre más intensamente late el corazón, genera más flujo, y él decía, se parece a como una manguera, y la manguerita está para abajo, y le abren ustedes a la llave y la manguera se erecta, ¿no? Se levanta. Es lo que dice él, así como ese fenómeno de la manguera, parece. No hay forma de decirle al doctor Gregg que eso que no es cierto. No es cierto. A ver, demuestren que no es cierto. Como quiera, que ¿Hay hay varias situaciones que modifican el flujo. Pero eso Y es por el- otro lado tienen el consumo. Los fenómenos que alteran el consumo miocárdico de oxígeno, no hay muchos. Principalmente estrés. la frecuencia cardíaca es uno de los grandes consumidores de oxígeno. La frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo. consumo, directamente proporcional. Directamente proporcional. El otro fenómeno es el inotropismo. ¿Alguien sabe qué es el inotropismo? La fuerza
Justamente no. Es lo inverso. El corazón tiene una fuerza de contracción y una velocidad de contracción, que son antagónicas. A mayor fuerza, menor velocidad. A mayor velocidad, Y menor. esta es la velocidad. El inotropismo es la velocidad con la que se contrae la fibra. Depende, la fuerza de contracción, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, depende de la distancia del desplazamiento original de las fibras de la sarcómera, y que al deslizarse genera la fuerza. A mayor estiramiento, mayor fuerza. La velocidad de contracción depende de la velocidad de hidrólisis de la ATPasa de las cabezas de meromiosina que están en la miosina. Son dos fenómenos diferentes. Y lo que aumenta el consumo de oxígeno es el inotropismo, la velocidad de contracción. Por eso es que en la terapia intensiva les da miedo: oye, le vamos a poner dopamina, vamos a aumentar el inotropismo y vamos a provocar aumento del consumo de oxígeno en el miocardio. Y el otro fenómeno que hace variar el consumo, son solo tres, aquí nada más hay tres, es el estrés. Estrés. Siempre. ¿Alguien sabe qué es el estrés? Oxidativo. No, este no es estrés oxidativo. Es un estrés mecánico, ¿no? Pero aumenta la Es el esfuerzo al que está La sometido resistencia el Es músculo. cuando estás en un callejón de La noche resistencia de Nueva York ¿Eh? y se acercan 5 negros. Ahí les va. Pero el aumento de las hormonas de estrés no es al final lo que da el aumento de la frecuencia cardíaca. No, ahí les va. ¿Alguien conoce la ley de Laplace? La distensión. Más o menos por ahí. ¿Se acordaron ustedes de la jeringa de Pascal? En la secundaria, ¿no? Sí, ¿qué es la jeringa de Pascal? Que había que conectar una jeringa y que mayor presión que se le daba, elevaba La jeringa de Pascal es una pelota con hoyos, Ajá. conectada con una manguera a una llave de agua. Y entonces lo que hace es que de la manguera llena una jeringa y salen los chorros a la misma presión por todos los hoyos. Y entonces la jeringa de Pascal explica de alguna manera el principio de Laplace. Ninguno de los dos era doctor. Suena físico, ¿no? Sí, de hecho Pascal ni físico era un niño que estaba muy enfermo y no salía de su cuarto y se ponía a hacer pendejadas. No, bueno, es hacer esto. Y entonces lo que decía Laplace es que en una esfera la presión se distribuye de igual manera en cada punto de la esfera. Y entonces de ahí genera la ley de Laplace, en la que la presión, la tensión, y esto se llama tensión, ¿ok? La tensión es igual a presión por radio, lo que indica que en el interior de una esfera, a mayor presión, mayor radio, mayor presión, mayor tensión, y a mayor radio, mayor tensión. Salió. El estrés es la misma ley de Laplace, pero corrigiendo por el grosor de la pared. Y el grosor es inversamente proporcional al estrés. O sea, que si esta esfera tiene este grosor, la misma esfera con la misma presión, con un grosor mayor, tendrá menos estrés. Habla del estrés del vaso. El estrés de la pared, De la pared. que puede ser el vaso, que puede ser el ventrículo, el estrés de la pared. Entonces, a mayor presión, ¿qué quiere decir esto? Si yo presiono sobre esta mesa, estoy ejerciendo una tensión sobre el área que está debajo de mi mano, pero estoy ejerciendo un estrés sobre toda la pared de la mesa. Eso es estrés. Entonces, a mayor estrés, mayor consumo de oxígeno. ¿Okay? Entonces, ¿qué me baja el estrés? Si yo bajo la presión, bajo el estrés. Si le doy un diurético al paciente o un vasodilatador, me reduce el radio, bajo el estrés. Si es un beta ¿Y qué produce el estrés? Lo que ves, o sea, cualquier cosa que aumente. Sí, pero igual en ese caso entonces el estrés por de por sí solo es la causa, en algo produce el estrés. No, o sea, siempre va a haber un estrés. Siempre hay un estrés. Siempre. Siempre hay un estrés.
Mira, el estrés es parte de la poscarga. La poscarga está dada por dos fenómenos. Por la impedancia, que es todo lo que se opone al vaciamiento a través de la válvula aórtica, es la impedancia y el estrés. Entonces el estrés es la otra parte de la poscarga. Tal vez les aclare un poco qué significa el concepto. El concepto es un concepto de mecánica, no de biología. Y se empezó a usar mucho antes que el cardio, ¿no? Con los intentos, pero el estrés es el resultado del organismo sometido a estrés. Es el resultado del organismo, del aparato, sometido a una fuerza capaz de deformar. Eso es el estrés. La presión que se le no, ejerce. A ver, solo presión. A ver, yo creo que es más fácil si lo Sometido a pensamos presión. como está. Sobre A superficie. ver, Estrés es el mecánico. estrés Es su origen El de la estrés es, de acuerdo a la ley de Laplace, es una característica. Como dice, ¿qué es presión arterial? Bueno, la presión arterial es fuerza sobre área, ¿no? Eso es presión arterial. ¿Qué es fuerza? Es masa por aceleración, eso es fuerza. ¿Qué es aceleración? Es velocidad. Bueno, es una característica física, nada más. Todo ventrículo está sometido, tiene un estrés. Es la tensión. La tensión sobre el grosor de la pared. Entonces, si este paciente tiene este estrés sobre esta pared, va a ser muy diferente al de un hipertenso que tiene una pared más gruesa. ¿verdad? El estrés va a ser, dicen que el hipertenso engruesa la pared para normalizar el estrés. Dicen, tiene un estrés normalizado. No es cierto. Y lo dicen en el Instituto Nacional de Cardiología, están bien, güeyes. ¿Por qué no es cierto? Porque sí, efectivamente, está, digamos, está compensado el estrés, pero no está normalizado porque estos sujetos tienen mal pronóstico. La hipertrofia no es buena. Bueno, entonces, por un lado tenemos aporte y por otro tenemos el consumo, y como bien dice la doctora, la isquemia es el resultado del desbalance entre el aporte y el consumo. Es decir, yo puedo tener muy buenas arterias coronarias, sanas, pero de repente tengo una taquicardia supraventricular, como llegó hace unas semanas, 280 de frecuencia cardíaca, y empieza a hacer isquemia con coronarias sanas, ¿no? O un deportista en un extremo el de... síndrome de Feidípides, ¿no? ¿Qué fue Feidípides? Que llevó Un maratonista griego. el que llevó la victoria de... Que no corrió 42 kilómetros, de correr como 100. Bueno, Sí. entonces, Sin ese tipo zapatos. era sano, ¿no? Y se muere. Entonces, hay un desbalance, hay un exceso de consumo contra el mismo aporte. O se tapa una arteria y provoca una reducción del aporte con el mismo consumo. Bueno, eso es isquemia. Y en la isquemia se puede dar varios fenómenos. Cuando la isquemia es persistente, es decir, está obstruida una arteria, les dan nuestros saludos. Cuando la arteria cuando hay una arteria obstruida como esta que dibujé acá, hay una isquemia persistente, crónica en ese sitio. ¿Será cierto eso? ¿Que hay una isquemia persistente y crónica? No, porque se crean vasos colaterales, ¿no? Debe haber formas de acomodación que hacen que hay isquemia en un momento. Por ejemplo, el tipo tiene una obstrucción fija, sube las escaleras, en ese momento es isquemia. Ahora depende, como dice, si es aporte de demanda, puede hacer isquemia bajo una circunstancia en la que requiere Por eso, puede ser. una angina. Sí, puede tener isquemia en un momento, hace algún esfuerzo, tiene Ajá. isquemia, se pone en reposo, la isquemia pasa con la misma obstrucción. Entonces, no siempre hay una isquemia continua y persistente, sino que hay fenómenos repetitivos de isquemia y no isquemia. ¿Ok? Entonces, esto da lugar a los otros dos fenómenos. ¿Qué es stoning? Aturdimiento. Así como amanezco a veces. Justamente, yo siempre. Pero fíjense bien,
Stoning es el daño que tiene el miocardio por la reperfusión. Por la reperfusión o por la recuperación de la isquemia. Es decir, hay un sujeto que viene con una arteria tapada y lo pasamos a hemodinamia, o Ulises le pone un trombolítico, se quita el trombo y súbitamente la sangre oxigenada entra al miocardio súbitamente, ¿no? Y esto provoca un daño, es un daño por reperfusión. Hay varios mecanismos de daño por reperfusión. Al entrar súbitamente esto, no está cabalmente comprobado, pero hay dos mecanismos que existen, y hay autores que dicen que es uno, que es el otro, a lo mejor no es ninguno, ¿no? Y uno de ellos es los radicales superóxido. Hay radicales libres de oxígeno, radicales hidroxiliones, radicales superóxido, Peróxido de hidrógeno. sí, que van a intoxicar esa zona y van a provocar oxidación de esa zona y un daño casi siempre temporal y reversible. ¿Okay? Casi que puede provocar una zona que no se mueve y que después se va a mover. ¿Cómo se manifiesta el daño por reperfusión? Una zona que no se mueve. El famoso insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Y bioquímicamente es el famoso lavado enzimático. No, porque allí lo que hace la reperfusión es llevar los marcadores a los capilares. No tiene que ver con el daño por reperfusión. Pero sí hay un exceso de leucocitos invadiendo la zona, etc. Hay varias cosas, pero principalmente... De respuesta inflamatoria. Los radicales libres de oxígeno. Y entonces, le hago un eco, o quien quiera, le hace un eco, Ulises, que luego no se mueve tal pared, ya se le hizo la angioplastía, ya se le pasó el medicamento, hizo una trombolisis o una revascularización, una reperfusión exitosa, le hacen el eco y la pared sigue sin moverse. Pero es por daño. Oye, ¿por qué no se mueve? Porque está... O peor, a lo mejor la pared se movía poquito, ahora no se mueve. Stoning. Y tú puedes pensar que está peor, pero es algo reversible. Sí, entonces es reversible. Y no solamente es reversible, sino que si el problema fue resuelto, ya no va a volver a haber stoning hasta que la arteria se vuelva a cerrar por alguna otra razón. Entonces, ahora también iría de la mano con cuánto tiempo estuvo isquémica la zona, ¿no? Tiene que ver eso. Si llegan los primeros minutos, pues no. Tiene que ver eso y tiene que ver en condiciones fisiológicas, fíjense ustedes, porque aquí estamos hablando de procedimientos, un medicamento o un instrumento que rompe el coágulo. No, pero el mismo paciente, la misma persona, como ya les mencioné, tiene isquemia, luego no tiene. Entonces, esa liberación de la isquemia puede ser sucedida de stoning. De tal manera que si estamos aquí en una situación de tiempo en la que el miocardio tiene stoning, luego isquemia, luego stoning, luego isquemia, tras, y llega el momento en que pasa a otro fenómeno. ¿Quedó claro lo que es el stoning? Sí, bastante. No tiene dificultad. Pasa al otro fenómeno. Empieza a hibernar. Que es la hibernación. Doctor, ¿y si está en stoning después de haberle aplicado analgesias, y todo eso, cuánto tiempo puede estar esa? Minutos, horas, semanas, meses. Es impredecible. Hay veces que el paciente se va, mira, ya se contrae bien. Hay veces que no. La doctora Saracho, que está ahí en la Merimed, ella no se contraía nada, el septum ni la pared anterior, después de un infarto totototote. Y cuando egresó, nada. Y al mes, nada. Y a los 6 meses no tiene una sola zona que no se contraiga. Tiene un corazón normal, después de un infarto. Entonces tardó meses con el stoning. ¿Ya quiere consumir? Sí.
Es chistosa porque la doctora nos manda pacientes acá. ¿Qué es ella? Médico general, ¿Cómo se llama? Saracho. Es mamá de una dentista que también está en la competencia. Su hija está con los dentistas que están ahí haciendo la competencia en el muelle. No lo ubico. Bueno, ella es militar retirada, es médico naval ella. No tengo el gusto. Bueno, entonces de ahí viene el otro fenómeno que es la hibernación, en la cual nadie ha demostrado la inteligencia del ventrículo para decir no me está llegando, hiberno. Nadie lo ha demostrado. Pero es un concepto medio poético. Un tipo de mecanismo de que suena defensa. bonito. Es un respiro tantito para no gastar oxígeno. Entonces al ventrículo le llega poco oxígeno y lo que hace es reducir intensamente el metabolismo hasta no moverse. Eso sería la hibernación. ¿Qué lo desencadena? Ya vimos que la reperfusión, perdón. No, la reperfusión es el stoning. Por eso, ya, eso quise decir. La hibernación se da por dos razones. Por isquemia persistente, que el ventrículo que esa zona no se muere, no se infarta, deja de trabajar, o reduce su carga mitocondrial, reduce su carga de... el stoning, se me olvidó decir, uno de los mecanismos es radicales libres de oxígeno y el otro es trastorno del movimiento del calcio dentro de la célula. Acuérdense que el calcio, con todas sus rollos, el calcio sí sirve tanto para contraer como para relajar el músculo. El músculo utiliza el calcio, utiliza AMP cíclico para contraerse y para relajarse. Es como la fábula del sátiro que va con un campesino y es una especie de diablillo, ¿no? Y lo invita a cenar a su casa. Y entonces cuando van en el camino, hacía mucho frío. Dice, ¿por qué te soplas las manos? Porque para calentármelas, ¿no? Cuando está con la sopa caliente, le sopla para... ¿Por qué soplas? Para enfriarla. Dice, no puedo confiar en alguien que sopla para calentar y para enfriar, o sea, ¿no? Es lo mismo, el AMP cíclico sirve tanto para la contracción como para la relajación, y las dos consumen ATP. Las dos. Entonces, se sabe en el stoning hay una carga, hay un rebosamiento de calcio del retículo sarcoplásmico. Pero en la hibernación justamente lo que hay es menos mitocondrias, menos retículo sarcoplásmico. O sea, echa mano, hay reducción de la proteína contráctil. Durante la hibernación, o sea, la célula está totalmente adaptada. ¿Eso genera atrofia? Pues no, porque uno tendría la proteína. Sí, uno tendría que pensar, hay cierto grado de hipotrofia, pero no hay atrofia. Hay una reducción de la proteína contráctil. Todo esto, una vez que se libera, o sea, que mejora la perfusión, la hibernación se recupera. Aumenta el retículo cerebral, aumenta la mitocondria, aumenta el calcio y aumenta la síntesis de proteína. Esto va muy de acuerdo a la ley de... ¿Y qué reanima de una hibernación? Pues la reperfusión. La hibernación es porque hay una obstrucción fija al cual le ponen un puente o le ponen un stent y se quita la hibernación. Entonces, hay dos mecanismos de hibernación, productores de hibernación. Uno es la llegada del invierno, la isquemia continua y persistente, y la otra son los fenómenos repetidos de isquemia y stoning que finalmente llevan a una condición de hibernación en la cual ya no hay isquemia y stoning. Ahora, en el paciente... Espérate, te digo nada más. Ya se imaginarán ustedes que en una misma zona puede estar coexistiendo necrosis con hibernación y con stoning y con isquemia. Los cuatro fenómenos pueden estar en la misma área. Ya nos quedó claro que estas son las cuatro
causas, ¿no? No, pero digo, para aprender. Entonces, los factores desencadenantes son casi los mismos, ¿no? Diferentes, dependiendo del grado y el tiempo al cual está expuesta la célula miocárdica. Entonces, tú, cuando notas esta disminución en la motilidad de cualquier parte del corazón, pues ya estás pensando que pueden estar coincidiendo todas. El tratamiento, al fin y al cabo, es el Qué mismo. importante es eso, Charlie, porque el médico, el cardiólogo aquí, tiene la posibilidad de decidir sobre la condenación de ese enfermo o su salvación. A eso es a lo que me es refiero. tremendo. La pregunta es esta, la aplicación clínica. No, es tremendo. Vamos al caso de Raimundo y del otro paciente. Ustedes vieron diferencias. En uno claramente no se contrae el tabique y claramente no hay zonas de fibrosis y claramente el grosor de la pared es el mismo de las otras paredes que no están afectadas. Entonces ahí tenemos que pensar que hay predominio de hibernación. Pero en el otro caso, que tampoco se contrae, la pared está delgada y brillante, está fibrosa. Debe haber tejido hibernante, pero debe ser en menor proporción que en el otro sujeto. Dicho de otra manera, el beneficio de la revascularización en el primer paciente es un beneficio máximo, grave. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ahorita prácticamente la clase está Fíjese que lista. yo estaba razonando, ¿y será que Rafael tenga daño por repercusión? Puede ser, puede ser. Ya puedo preguntar. Ajá. Ok, todos los corazones tienen la capacidad de hacer esto. Hay una diferencia, obviamente no todos pueden hibernar grandes cantidades, una gran área de músculo. Todo el ventrículo puede estar hibernando. Por eso, pero no todos lo hacen. Ah, ok. Otros se mueren. Sí. ¿no? Entonces, ¿hay algún estudio de eso? ¿Hay alguna información de eso? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Hay una predisposición familiar para...? No, la oclusión ¿Hay una súbita, proteína? la oclusión súbita en sujetos que no tienen oclusión previa, por ejemplo. O sea, puede darse en cualquiera puede desencadenar. Vean ustedes, aquí hay dos arterias con carga de placa diferente. Aquí hay una arteria con gran placa Pero está... y con un conducto de flujo muy pequeño, y aquí hay una arteria con muy poca placa y muy buen flujo. La diferencia entre estas dos es que esto viene ocurriendo por años. El corazón, esta área se viene adaptando por años o por meses y ha permitido que se desarrolle circulación colateral. En esta no. Los dos van a tener un trombo. Este va a tener un trombo que lo ocluye y este se va a romper, va a provocar un trombo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos sujetos? El de abajo se muere. El de abajo va a ser un infarto enorme, sin ninguna protección. Es el infarto característico de los jóvenes, de los hombres o mujeres de 40 y tantos, de 50 años, que no han tenido tiempo con oclusiones crónicas. Es una red colateral. Sí, nosotros hemos visto viejitos que tienen la arteria tapada y que ni siquiera se puede pasar. Aquí pasa uno a la guía así como camión, ¿no? Pero acá no, porque está ocluida la arteria desde hace mucho tiempo. Y en el de arriba, que se adaptó al tejido, cuando usted abre ahí, que balonea, que pone un stent, ¿tiene también más riesgo de repercusión? Tiene los dos tienen riesgo de stoning. Lo que pasa es que aquí es muy probable que este sujeto ya tenía miocardio hibernante. Por eso, y que esa Y este hibernación no. se vuelva un daño por repercusión cuando usted bruscamente abre otra vez esa luz que Los tiene dos, ocluida. los dos. Pero hay que hacerlo. Sí, los dos van a tener daño por repercusión. Los dos van a tener stoning. ¿Cuál va a tener más? Depende de muchas cosas. Pero la diferencia es lo que tú decías. ¿Qué hace que haya más una cosa que la otra? Es la cronicidad o el carácter agudo de la oclusión. Eso es lo más importante. El comportamiento del sujeto. Por ejemplo, un sujeto que tiene una isquemia crónica, que tiene, no voy a decir isquemia crónica, que tiene una obstrucción crónica, pero pues se la pasa leyendo en su jardín, va a ser muy diferente al que está en el gym y que tiene la misma obstrucción.
El que está haciendo actividad física va a estar haciendo fenómenos de isquemia, stoning, como el luchador, como el fantasma. Ahora está haciendo el gym. Ahora, y él va a poner su corazón a tener la fortaleza para un esfuerzo. ahorita está en el gym, está haciendo actividad física fuerte y la relación expulsión estaba baja. Bueno, entonces, Hubiera venido. fíjense la historia de Raimundo, que ojalá la revisemos luego con el interno, con Juan Carlos, ¿no? Este cuate llega, hace muerte súbita hace 5 años. Lo rescatan, lo llevan a Pero Galantería. entonces no hizo muerte súbita. Bueno, sí se llama muerte súbita. Es una Pero muerte muerte súbita. súbita se murió. Es una muerte súbita abortada o como tú le quieras llamar. Entonces, este cuate hace muerte súbita y cuando lo cateteriza, le encuentran, esta es la descendiente anterior, Raymond Douglas, el que estaba en la terapia la semana pasada. esta es la descendiente anterior, y entonces le encuentran una lesión. Pero no, ojalá fuera así. Una lesión así. Así. Y entonces En medio sí pasa bastante. Sí. pasa muy poquito, pero la placa, la arteria principal es esta y la placa no permite que se pase la guía hacia la arteria principal. Entonces le intentan en Estados Unidos abrir, no la logran abrir, el cuate queda con una fracción de expulsión de 20 y tantos % y le ponen un desfibrilador. Significa una condena a un proceso no recuperado, irreversible, que lo va a conducir con el tiempo al trasplante cardíaco. Es una condena. Pero llega acá por un episodio de agravamiento de la insuficiencia cardíaca que él ya tenía. Y entonces viene con esto y si ustedes ven el eco, a mí me parece que ese tejido está viable, por lo que ya les mencioné. Tiene un espectro de grises que parece vivo, está grueso el tabique interventricular y entonces aquí se echan a andar algunos métodos de diagnóstico para saber la viabilidad. Entonces, medicina nuclear, PET, resonancia magnética, etcétera, eco con dobutamina, pero la verdad es que el solo ecocardiograma que muestra que el tejido parece vivo, pues está vivo. Y entonces hicimos todo el esfuerzo, logramos revascularizar, poner un stent y el cuate hace después de 20 y tantos % de fracción de expulsión a más de 50. ¿Saben lo grave que es la decisión de viabilidad del miocardio? Es una decisión... ¿En dónde viene la aplicación clínica de todo esto? Es una decisión crucial para saber que ese miocardio estaba hibernando. Es como el amigo ¿cómo se llama? Yogi. Pancho Gómez, ¿no? Que no daba muerto, nada. De parranda. ¿Preguntas? Excelente, me gustó. Thank you very much.